Enseguida entramos en eso. Fíjense, este es el gráfico que la banca patrimonial norteamericana está mirando toda la noche, también la europea. China, que si va a caer en el segundo trimestre del año. Estados Unidos, que ya ha caído en el primer trimestre del año. ¿Y Europa entra en recesión? No, Europa no entra en recesión. Dice, bueno, Europa no entra en recesión, pero este es el crecimiento intertrimestral de Alemania, locomotora, motor de Europa, principal impactada por todo el tema de la guerra de Ucrania, por toda la llegada de petróleo y de gas ruso, que en este entorno, en este GDP, fíjense, en la parte azul, la parte roja, perdón, está ya en un estancamiento económico notable. Si el segundo trimestre de 2022 vuelve a marcar un crecimiento como este, vamos, no hay crecimiento, prácticamente, por lo menos evita el decrecimiento, pero no hay crecimiento en 2 para 3. Y fíjense, porque siempre decimos que España va por delante de la inflación y también de la caída del consumo de los consumidores. Miren lo que sucedió en el último trimestre de 2021 con el consumo interno, con la demanda interna. No es España la que de verdad empieza a apuntar que las familias retienen los gastos porque ven la que se avecina. Y aquí no estaba la guerra de Ucrania. Ojo, porque fíjense en la caída cercana al 2% de la demanda interna de Alemania y el contexto, el conjunto de los datos, miren de dónde viene, dejemos el Q1 del 21, miren la recuperación que tuvo la economía alemana, miren el Q2 de Alemania, miren el Q3 de Alemania, donde se empezaba a ver investment capital y sobre todo government spending reducirse. Ojo con el cuarto trimestre de 2021, ojo con el primer trimestre de 2022. Ahora mismo la preocupación en China es evidente, la preocupación en Estados Unidos ha sido evidente, parece que hay síntomas de algo en la economía norteamericana. Hay que tener en cuenta que el consumo, la demanda interna, está creciendo a unas tasas del 2,5% en Estados Unidos, cuando aquí en España decrecen del 3,7%, cuando Alemania ya tuvo en el cuarto trimestre un movimiento así. Fíjense cómo está la demanda interna también en el primer trimestre. La gran preocupación sobre el conjunto de Europa está que en este entorno en el que el Producto Interior Bruto alemán está plano intertrimestralmente, dejemos a un lado las tasas interanuales, plano intertrimestralmente, el Banco Central Europeo le va a dar un frenazo a la economía. Pero si este escenario ya es estanflacionario, no es una recesión, es una estanflación. Es lo que están diciendo la banca patrimonial norteamericana cuando señala la importancia que tiene este gráfico. Al mirar a Europa, ojo, porque todo el mundo mira a China, todo el mundo mira a Estados Unidos, y en Europa el motor, el eje central del crecimiento de la economía europea, ¿qué le está pasando? Pues ahí está el tema. Este gráfico es fundamental para entender cómo la economía europea, cuando dicen estamos en otro escenario, no, estás en el mismo escenario. Tu crecimiento intertrimestral está completamente parado precisamente porque tienes una demanda interna que se ha contraído por miedo a lo que está viniendo en el contexto, sobre todo desde Rusia. Pero antes de Rusia. La culpa es de Putin. Sí. Después. Pero ya aquí, ¿eran visionarios todos los alemanes a la hora de retener el consumo viendo que algo iba a pasar en Rusia? No. Aquí ya había un movimiento económico y había un movimiento de las familias, del consumo interno, que decía, se frena la economía alemana. Evidente. Este gráfico está entre pasillos y despachos de los principales ejecutivos y directivos ahora mismo en Europa, en Estados Unidos, en China, en todo el mundo, mirando cómo Europa, que veía desde lejos las barbas del vecino, empieza a remojarse las suyas. Oiga, es que ustedes nos han dicho que ustedes estaban mejor. Su motor está un pelín gripado. No se ha roto, no está en recesión, pero tiene un poco de gripado ya ese motor. Sobre todo por la demanda interna. Se nos ha dicho en varios informes que España era precursor de la caída de la demanda interna. No. Es Alemania. En el último trimestre de 2021. Esta caída, es verdad que la española fue más fuerte posteriormente, es una de las claves fundamentales. ¿Qué salva a la economía o qué dicen los analistas que puede salvar a la economía?
esto, que parte de la economía europea no tiene un aumento de la inversión en capital mucho más potente como se ha visto en el primer trimestre de 2022. Ojo, con el motor de la economía alemana y lo gripado que pueda estar su motor para que a la hora de la recuperación, cuando llegue, que antes o después va a llegar, pueda acelerar o tenga el coche destrozado. Otro de los gráficos de la mañana